Hola, soy Gerard, el profesor de investigación cualitativa de psicología de la UOC de la Academia Statistics. Antes de empezar el curso como tal, os quería comentar un par de aspectos sobre el funcionamiento del mismo. En primer término, indicaros que toda la docencia es online, mediante clases grabadas y clases en directo. En las clases grabadas tendréis toda la información teórica necesaria para entender perfectamente la asignatura, y todo evidentemente estará completamente orientado a la resolución adecuada de las diferentes PECs, los diferentes retos. Y luego, en la clase en directo, lo que haremos será resolver todas vuestras dudas, así como hacer comentarios acerca de la PEC en cuestión. También, muy importante, tened en cuenta que los vídeos grabados podéis visualizarlo un máximo de 3 veces, ya que el curso es de uso individual. Podéis ver los vídeos donde, cuándo y como queráis, pero repito, con un máximo de 3 visualizaciones por vídeo. Ahora estoy visualizando una clase de prueba, que la tenéis en YouTube. Si el curso os interesa, podéis ir a nuestra página web y realizar la inscripción. Una vez haga la inscripción, os enviaremos un dossier que es fundamental en PDF con toda la información teórica y también con diferentes PECs. Es fundamental este dossier, ya que todo el tiempo, a medida que avance el curso, iré haciendo referencia a las diferentes páginas del dossier. Si tenéis el dossier y veis los diferentes vídeos, no requeréis nada adicional para sacar en la asignatura muy buena nota. Además, también os quería comentar, por favor, que el día de inicio del curso creamos un grupo de WhatsApp formado por los alumnos y por el profesor, en este caso yo mismo, que ahí me encargaré de responder todas vuestras dudas acerca del temario, dudas acerca de cualquier pregunta que no tengamos más dificultades, lo que sea, ahí podéis preguntarme todas vuestras dudas. Y ahora sí, ya os dejo con la primera clase gratuita. Nos adentramos ya en la información teórica de la asignatura. Y digo teórica porque esta vertiente correspondiente a la investigación cualitativa se basa mucho más en aspectos teóricos que no cuando trabajamos asignaturas propias de la investigación cuantitativa, donde estudiábamos aspectos mucho más prácticos, mucho más numéricos. En esta asignatura, en investigación cualitativa, nos centraremos más bien en análisis de diferentes aspectos teóricos. Para ello, repito, es fundamental que dispongamos del dossier porque iremos haciendo referencia a los diferentes puntos que se encuentran en él. Los espacios en blanco, repito, están para que vayan siendo rellenados a medida que avancemos con el curso. Si os fijáis, por favor, vayamos en primer término a la página 2. El dossier tiene un esquema igual que el módulo correspondiente. Aquí nos entra la información correspondiente al primer módulo y la primera parte del módulo 2. Para que todo el mundo tenga bien la información, hasta la página 11 tenemos la información correspondiente al módulo 1, donde tenemos los diferentes puntos e iremos analizando las características fundamentales y principales. A partir de la página 12 tenemos la primera parte del módulo 2, la investigación documental, que únicamente llega hasta la página 13. Y en la página 13 inferior, y especialmente la página 14, comentaremos información acerca de textos adicionales que también debemos analizar para esta PEC. Y por último ya, en las páginas 15, 16 y 17 disponemos de aspectos básicos, es un pequeño resumen, pero enfocado a la PEC correspondiente, ¿de acuerdo? Entonces, analizaremos aspectos primordiales que debemos tener muy claros para poder realizar de forma adecuada la PEC. Y ya en las últimas páginas del dossier, 18, 19, 20 y 21 y 22, disponemos de la información correspondiente a la PEC del último año, para que analicemos qué nos preguntaron y cómo plantearon la información correspondiente. Una vez dicho esto, iremos analizando la información poco a poco. Repito, iremos analizando los diferentes conceptos teóricos. No son muy complejos, pero es primordial que los entendamos bien, ¿de acuerdo? Entonces, si os fijáis, por favor, en un primer término hablamos de la investigación cualitativa. Página 2, ¿de acuerdo? La investigación quali básicamente permite a los investigadores estudiar los fenómenos sociales complejos y subjetivos en profundidad. Aspecto que no ocurría cuando trabajábamos con la investigación cuantitativa, ¿de acuerdo? Si os fijáis, tenéis seguidamente 3 puntos negrizos. En el primero nos dice, a diferencia de la investigación quanti, de los métodos cuantitativos, la investigación quali, como podemos leer aquí, no busca la cuantificación de los datos, ni generalizar la estadística de resultados. No, cuando estamos trabajando en la investigación cualitativa, se enfoca básicamente en la interacción y la interpretación de significados, las relaciones y los procesos, ¿de acuerdo? Es decir, se enfoca básicamente en la interpretación de significados, las relaciones y los procesos tal y como son experimentados
por los actores sociales en su entorno natural. Podemos estudiar la interacción espontánea en su contexto natural, ¿de acuerdo? Cuando estamos trabajando investigación cuanti, se acostumbra a trabajar muchos estudios de laboratorio, experimentando la información. En cambio aquí, repito, podré estudiar el comportamiento espontáneo en el contexto natural, parte fundamental correspondiente a la investigación cualitativa, que es muy recurrente dentro de la psicología. A partir de aquí tenéis un segundo punto que nos habla de el enfoque metodológico cualitativo, donde nos dice que nos permitirá llegar a estudiar fenómenos que son muy difíciles de poder medir de forma objetiva, como pueden ser evidentemente las percepciones, las relaciones interpersonales, las emociones o los procesos culturales. Nos permitirá estudiar esas vertientes que desde la investigación cuanti muchas veces es más complicado. Tened en cuenta que no estamos planteando aquí en este caso una dicotomía de cuál es mejor, la investigación quali o la quanti, sino que nos va a poder permitir estudiar distintos aspectos, un tipo de metodología y otro. Aquí estamos centrándonos en la metodología, la investigación cualitativa. Y en tercer punto, como podemos ver, la investigación quali permite básicamente a los investigadores acercarse a la subjetividad de los individuos y poder así entonces captar los diferentes matices y las complejidades de las experiencias que llevan a término en su contexto natural, ¿de acuerdo? Entonces, evidentemente, así como cuando hablábamos de la investigación cuantitativa, nos centrábamos en aspectos mucho más objetivos, el objetivo principal era la objetividad. Aquí cuando estamos trabajando dentro de la investigación cualitativa, nos estamos también centrando en la subjetividad. Eso no quiere decir que luego podamos plantear de forma más simplificada la información y también llegar a cuantificarla. Por ejemplo, en observación se puede llegar a cuantificar la información, pero, repito, en este caso nos va a permitir acercarnos a la subjetividad de los individuos, ¿de acuerdo? Luego nos centramos ya en el punto 1. Básicamente, el módulo 1 está diferenciado, dividido en 3 apartados, ¿de acuerdo? El primero, que son las características generales dentro de la investigación quali. El segundo, que lo veremos ya en la página 5, que serán las diferentes perspectivas teórico-metodológicas en la investigación quali, donde diferenciaremos, como bien sabemos, la teoría fundamentada, la fenomenología y también la etnografía, ¿de acuerdo? Y luego ya nos centraremos en el proyecto de investigación en la metodología quali, que lo tendremos a partir de la página 8. Nos adentramos en primer término en la primera parte, primera vertiente, características generales propias de la metodología cualitativa, ¿de acuerdo? Dentro de la investigación quali. Como podemos ver aquí el objetivo es una comprensión profunda de los fenómenos que queremos llegar a estudiar, que queremos intentar investigar, en vez de la generalización estadística, que era el objetivo de la investigación quanti. Recordad que cuando trabajamos la investigación quanti, generalmente el objetivo era estudiar la población, para ello cogíamos una muestra para poder generalizar, extrapolar, inferir, ¿de acuerdo? Esta muestra debía ser representativa. En la investigación quali eso no ocurre. Vamos a profundizar lo máximo posible en los diferentes fenómenos sin tener la necesidad de luego posteriormente realizar la generalización estadística, sino analizar de la forma más precisa, más concisa, más en profundidad posible el fenómeno estudiado. Esto se realizará a través de diferentes técnicas. Cuando trabajábamos la investigación quanti teníamos un seguido de técnicas, generalmente conseguíamos todos los datos y a partir de ahí se analizaban. Aquí no, aquí tendremos otras técnicas. Las más recurrentes son, como decía anteriormente, por ejemplo, la observación, concretamente la observación participante, entrevistas también comentaremos como técnica muy importante dentro de la investigación quali. También haremos referencia a los grupos focales, ¿de acuerdo? En este tipo de técnicas, el investigador cualitativo busca capturar, busca entender los significados que los individuos atribuyen a sus experiencias, ¿de acuerdo? Entonces será un objetivo mucho más profundo. Seguidamente tenemos en este caso, como podéis ver, el 1.1, la comprensión contextualizada de significados, experiencias, relaciones y procesos. En este caso, como podemos ver, hablamos de la comprensión contextualizada, fundamental dentro de este tipo de investigaciones, ¿de acuerdo? Analizaremos cómo los individuos interpretan y pueden llegar a experimentar su realidad. Entonces, tenemos 3 puntos negrizos. El primero de ellos, por favor, os dice,
En lugar de descontextualizar los fenómenos y reducirlos a simples variables, que es lo que hacíamos cuando estábamos trabajando con la información correspondiente a la investigación cuanti. Si en la investigación cuanti yo quería estudiar cómo las horas de estudio influyen sobre las notas, solamente estudiaba esas variables. Aquí no, aquí estudiaremos todos los aspectos que pueden llegar a influir en ello, ¿de acuerdo? Entonces, la investigación quali, evidentemente, considera los factores multidimensionales que interactúan y pueden influir, pueden moldear la vida social de los individuos. Pero importante, consideramos todos los factores multidimensionales. No simplificamos 2, 3, 4 variables, que es lo que ocurre en la investigación cuanti. Aquí no. Aquí tendremos factores multidimensionales. En segundo punto, importante, el enfoque holístico, global, para poder estudiar las experiencias humanas, que evidentemente las experiencias humanas no son estables, no son homogéneas, sino que dependen de un seguido de factores contextuales. Es más, evidentemente el comportamiento espontáneo de cada persona dentro de una situación será distinto según sus características y su contexto natural, ¿de acuerdo? Entonces, y evidentemente puede tener distintos significados según los individuos con los cuales trabajemos. Y en tercer término, evidentemente en este caso, a diferencia de la investigación cuanti, que el objetivo era simplificar para poder medir la información y obtener los datos, en la investigación cualitativa el objetivo es captar la complejidad. Ahí queremos captar todo lo complejo, ¿de acuerdo? Y así entender cómo los participantes comprenden su entorno y sus experiencias. Repito, el objetivo es captar la complejidad para así poder entender cómo los diferentes individuos, los diferentes participantes, pueden llegar a comprender su entorno y sus experiencias. Para que lo veamos con un ejemplo muy sencillo, aquí me dice, un estudio cualitativo sobre el impacto del cambio climático, ¿de acuerdo?, en comunidades rurales. Evidentemente, si hablásemos desde una vertiente mucho más simplificada, solamente podría limitarme a estudiar las percepciones de los individuos sobre el clima. En cambio, desde una vertiente cualitativa, en este caso consideraremos los cambios de clima como afectan, por ejemplo, a las prácticas agrícolas, a las relaciones comunitarias, a la seguridad de los alimentos que estamos luego consumiendo, a la identidad cultural de los sujetos. Son aspectos que pueden influir, que puede determinar. Entonces hablamos de muchos más aspectos. Es mucho más complejo la investigación. Además también podríamos tener en cuenta las diferentes interpretaciones narrativas de los sujetos sobre el clima, reconociendo que evidentemente la diversidad de significados puede ser debido a diferente género, diferente edad, diferente contexto, etc. Entonces nos adentraremos en una vertiente mucho más amplia donde podemos estudiar de forma mucho más precisa y con mucha más profundidad todos aquellos aspectos que consideremos importantes para nuestra investigación. Una vez dicho eso, también es la inversión del investigador en el campo. En la investigación cuanti, muchas veces el investigador no tenía que realizar nada, tenía los datos y a partir de ahí realizaba la investigación. Ahora no, ahora en la investigación quali es primordial la inmersión. El investigador debe adentrarse dentro de la información que está analizando, dentro del grupo, debe involucrarse activamente en el entorno y en las experiencias de los diferentes participantes, de los individuos que participan en la investigación. Entonces tenemos aquí, si os fijáis, dos puntos negrizos. Hablamos de la perspectiva interna o EMIC y de la reactividad, dos conceptos fundamentales. Entonces, en primer punto, importante lo que decía, la perspectiva EMIC. Cuando realizamos la inmersión, evidentemente, el investigador podrá llegar a acceder a los significados y las vivencias de los sujetos desde una perspectiva EMIC. Importante, diferenciemos bien la perspectiva EMIC y la perspectiva ETIC. La perspectiva EMIC es cuando llegamos a entender por qué, cuál es el significado que hay detrás de ciertas actuaciones que realizan los individuos con los que estamos trabajando. En cambio, en la ETIC no. La perspectiva ETIC es cuando nos centramos en nuestra propia visión. Un ejemplo muy simple. Yo, por ejemplo, cuando saludo con alguien, le digo hola o le doy la mano. Pero puede que la gente de cierta edad, por ejemplo, gente de 12, 13, 14 años, cuando ve a su amigo, le pega una colleja. Entonces, si yo desde una perspectiva ética analizo lo que está ocurriendo, veo que el sujeto A llega al sujeto B y le golpea en la cabeza. Entonces yo diría, sujeto A golpea sujeto B. Esta es una perspectiva ética, sin interpretar realmente lo que está ocurriendo con su significado.
En cambio, desde una perspectiva EMIC, es decir, una perspectiva interna, ¿qué ocurriría? Que yo diría, el sujeto A saluda al sujeto B, pues su forma de saludarse es a partir de una colleja, y de esta forma yo puedo entender que se están saludando, no se están pegando, se están saludando en ese caso, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es primordial la perspectiva émica, ¿de acuerdo? Perspectiva interna, lo que en este caso va a asegurar que evidentemente los datos que vayamos obteniendo sean evidentemente muy profundos y muy ricos e interpreten realmente el significado que tienen para los sujetos estudiados, para los participantes. Y luego hablamos de la reactividad. Esto es un problema también. Cuando nos involucramos en un grupo de gente, si yo voy a estudiar un grupo de gente y me involucro en ellos, evidentemente su comportamiento puede verse modificado por mi presencia. El hecho que yo esté observándoles o participando puede comportar cierta reactividad, ciertos cambios en su comportamiento espontáneo, natural. El objetivo, evidentemente, es que nuestra presencia influya y afecte de la menor forma posible. Si quiero llevar una investigación, quiero estudiar la realidad. Entonces, siendo consciente que mi presencia puede alterar la realidad, el objetivo es que la reduzca o la cambie de la menor forma posible. Que el cambio que produce nuestra presencia sea el menor posible dentro de los comportamientos espontáneos en el contexto natural. Por eso, dentro de reactividad tenemos en este caso 3 puntos blanquecinos, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de la presencia del investigador, ¿cómo puede afectar? En primer término, es fundamental, y esto lo miraremos en diferentes vertientes de la asignatura, que el investigador cualitativo mantenga una postura reflexiva. Repito, lo comentaremos en diferentes momentos, pero cuando hablo de postura reflexiva, ¿a qué hago referencia? Pues que el investigador debe estar examinando continuamente cómo su propia presencia y sus interacciones con los participantes pueden estar afectando en la recolección de los datos. Eso es una postura reflexiva, ser consciente que nuestra presencia puede estar cambiando. Si yo quiero estudiar, por ejemplo, comportamientos machistas y llego como hombre en un grupo y estoy analizando información, puede que la relación entre hombres y mujeres sea distinta al estar yo presente que si no estuviese. Toda esa información debemos tenerla siempre en consideración, ¿de acuerdo? Repito, hace referencia a la postura reflexiva. Segundo punto blanquecino, como podemos leer en este caso, para poder intentar mitigar, eliminar es muy complicado, pero reducir lo máximo posible la reactividad, una opción es la observación participante, una de las técnicas que ya comentábamos anteriormente. La observación participante se basa en ¿qué básicamente? En participar. Yo no solamente estoy observando un grupo de gente, si yo por ejemplo en una clase de la universidad, yo empiezo a observar si por una esquina, seguramente va a cambiar mucho más su comportamiento que si llego como una persona más y comparto con ellos los estudios, el tiempo del bar, etc. Entonces de ahí hablamos de observación participante. Evidentemente los investigados saben que soy un observador yo y que estoy observándoles, pero en este caso participo de la acción también, ¿de acuerdo? En este caso, como observador, no solo voy a observar, sino que también voy a participar de las actividades cotidianas de estos individuos. Así, de esta forma, vamos a intentar reducir lo máximo posible la información correspondiente a la reactividad. Y luego, evidentemente, fundamental para poder reducirla, la construcción de la confianza con los participantes, ¿de acuerdo? Durante este proceso vamos a intentar que el investigador, evidentemente, se gane el acceso a experiencias más íntimas a partir de la construcción de la confianza. Y así, evidentemente, podrán llegar a revelar información que a un extraño no se la revelarían a partir de esta construcción de confianza mediante la observación participante y la confianza estipulada con los participantes. Esta es la inversión que será fundamental por parte del investigador, muy distinto cuando trabajábamos en la vertiente de la investigación cuantitativa. Luego tenemos la perspectiva holística, lo que decíamos. En vez de simplificar la información, estudiamos toda la globalidad correspondiente, ¿de acuerdo? En este caso, no solo buscamos capturar un aspecto o una dimensión, sino que en este caso queremos comprender al mismo tiempo diferentes elementos y ver cómo interactúan para formar una imagen que sea lo más entrelazada y compleja posible del fenómeno estudiado, ¿de acuerdo? Esta es la parte fundamental del enfoque holístico.
tenéis dos puntos negrizos. El primero está escrito, ¿de acuerdo? Que es un enfoque evidentemente multidimensional. Trabajamos muchas dimensiones y es útil cuando estudiamos diferentes fenómenos sociales como pueden ser la pobreza, la exclusión social, etcétera, que nos indican aquí que son fenómenos que no pueden entenderse adecuadamente si los reducimos a un solo aspecto, ¿de acuerdo? A un solo indicador. Son fenómenos que requieren de muchos indicadores para poder ser entendidos de la mejor forma posible. Por ejemplo, si hablamos antes hablaba de la pobreza, pues pobreza infantil, por ejemplo. Un investigador cualitativo no solo se va a centrar en medir ingresos familiares, que es lo que podría hacer, por ejemplo, un investigador cuanti. Analizar la pobreza infantil únicamente según ingresos familiares, no. Aquí podemos también plantearnos, dentro de la vertiente quali, diferentes experiencias subjetivas de los niños. Es decir, por ejemplo, sus relaciones con el entorno escolar, o la calidad de sus redes de apoyo, o también otros factores de, por ejemplo, cómo interactúan para dar forma a su desarrollo emocional y psicológico, ¿de acuerdo? Puede haber muchos factores que estén influyendo y no nos centraremos solamente en la información de los ingresos familiares, sino en otros aspectos que pueden influir en la pobreza infantil. A partir de aquí, igualmente, aunque el objetivo sea analizar toda la información, buscamos la representatividad teórica. Si recordáis, en la investigación cuantitativa buscábamos la representatividad de la muestra. Queríamos que la muestra fuese representativa de la población para poder extrapolar, para poder generalizar la información. En cambio, cuando estamos trabajando dentro de la investigación quali, el objetivo es la representación o representatividad teórica, que se obtendrá o se busca a través de la saturación teórica, poder llegar a estudiar toda la información acerca del fenómeno analizado, ¿de acuerdo? A partir de aquí, si os fijáis, me dice que a medida que el investigador recolecta más información, ajusta y afina más sus teorías, y tenemos la idea del muestreo teórico. Aquí hablábamos del muestreo correspondiente a la muestra con la que trabajábamos para poder inferir. Ahora no, en investigación quali hablamos del muestreo teórico, que básicamente es el proceso mediante el cual el investigador selecciona a los participantes, pero no los selecciona en función de que sean representativos de la población, no, los selecciona en función de su capacidad, de la capacidad de los participantes, para proporcionar información relevante acerca del fenómeno estudiado. Si yo estudio un fenómeno, pues cogeré a los individuos que me aporten información sobre el fenómeno que estamos estudiando, ¿de acuerdo? Entonces, el fenómeno de seleccionar a estos individuos, a estos participantes, no es un fenómeno aleatorio, no es un fenómeno estadístico, sino que es un fenómeno estratégico, ¿de acuerdo? Ya que en este caso el investigador va a elegir a los participantes en función de lo que pueden aportar sobre el fenómeno analizado, hasta evidentemente, como decíamos, llegar a la saturación teórica, donde no dispongamos de más individuos, participantes, que nos puedan aportar información adicional sobre lo investigado. Entonces, aquí si os fijáis, en la página 4 ya parte superior nos dice que a medida que vayamos avanzando con esta información pueden ir surgiendo nuevos aspectos, nuevas dimensiones y para ello requerir nuevos participantes para ampliar o verificar la información que se ha ido surgiendo. A partir de aquí, un aspecto también fundamental que se diferencia de la investigación quanti. La investigación quanti está muy sistematizada, está muy ordenada, lo que hay que realizar en cada momento. La investigación quali es mucho más flexible, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, es mucho más flexible que evidentemente la investigación cuantitativa y hablamos del diseño emergente, que básicamente nos va a permitir que el investigador vaya realizando cambios a medida que se va realizando la investigación. En cambio, la investigación quanti era mucho más cerrada, con una estructura muchísimo más definida, ¿de acuerdo? Aquí, si os fijáis, tenéis dos puntos negrizos dentro de esta información. Evidentemente, este enfoque que estamos trabajando, este enfoque flexible que estamos indicando, es especialmente útil, será especialmente útil en nuestras investigaciones cuando trabajemos con poblaciones o fenómenos marginales.
Es decir, siempre es primordial cierta flexibilidad, pero cuando trabajemos con poblaciones o fenómenos marginales, aún será este enfoque mucho más importante, ya que será primordial tener que analizar aspectos que no considerábamos, que no éramos conscientes que existían y serán fundamentales, ya que en las poblaciones y fenómenos marginales las experiencias pueden ser a veces muy difíciles de predecir. Por ese motivo es principal, fundamental, la flexibilidad y diseño emergente en cualquier tipo de investigación quali, pero principalmente en fenómenos marginales. Por ejemplo, podemos hablar de movimientos sociales emergentes. En estos casos, las dinámicas correspondientes de los grupos y las diferentes reivindicaciones por las cuales luchan pueden ir cambiando de forma muy rápida en respuesta a diferentes situaciones sociales, diferentes actuaciones políticas. Por ese motivo, el diseño de investigación rígido no sería mucho o no sería una opción adecuada. En este caso, para poder capturar toda la complejidad de la situación, requerimos un diseño de investigación que sea lo más flexible posible, lo menos rígido posible, ¿de acuerdo? A partir de aquí, seguidamente, el análisis progresivo de los datos. Esto es un aspecto central dentro de la investigación o la metodología cualitativa. En la investigación quanti, ¿qué hacíamos siempre? Recogíamos todos los datos y una vez tuviésemos todos los datos, empezábamos con el análisis de estos. En cambio, en este caso, en la investigación quali, no esperamos hasta el final, no. El investigador cualitativo comienza el análisis desde el primer momento en que empezamos a recoger los datos. Cuando recojo algún dato, ya empezamos a analizar dicha información, ¿de acuerdo? Así podemos extraer algún tipo de patrón emergente. Es decir, si yo voy a analizar, por ejemplo, los temas más recurrentes que se dan en una clase de universidad, yo puede que piense que van a hablar mucho de fiesta, van a hablar de exámenes de la universidad, van a hablar de política, pero en cambio veo que hablan mucho de animales, por ejemplo. Pues es un aspecto que ya tendré en consideración desde el primer momento, ¿de acuerdo? Aquí tenemos dos puntos negrizos. El primero me dice que a través de técnicas como la codificación abierta. Luego también hablaremos de la codificación selectiva y axial. Pero la codificación abierta, en este caso, el investigador ¿qué hace? El investigador identifica temas recurrentes en los datos. Lo que decía, vemos que se habla mucho de ese tema. Pues es un aspecto que debe tener en consideración, ¿de acuerdo? Y luego tenemos la codificación selectiva y axial, que se utilizan básicamente para profundizar en las categorías emergentes y poder llegar a establecer relaciones entre ellas. Codificación abierta plantea y analiza las diferentes categorías emergentes y luego la codificación selectiva profundiza en estas categorías y establece relaciones entre ellas. Evidentemente es un enfoque iterativo y progresivo, y este enfoque iterativo y progresivo que permite al investigador pues desarrollar teorías mucho más sólidas y matizadas, ajustadas a las complejidades del fenómeno estudiado, ya que estamos hablando de estudios mucho más complejos, fenómenos más complejos de lo que llegamos a estudiar en la investigación cuantitativa. Y luego tenemos también el 1.7 ya, parte inferior, página 4, la confiabilidad y validez de la investigación cualitativa, ¿de acuerdo? En este caso, no se basa en criterios estadísticos como ocurría en la investigación quanti, no. En este caso evaluaremos mediante la coherencia interna del análisis y la fidelidad de las experiencias de los participantes, ¿de acuerdo? Se evaluará, en este caso, la confiabilidad y validez no a partir, repito, de técnicas estadísticas, sino mediante la coherencia interna del análisis y la fidelidad de las experiencias de los participantes. Tenemos 3 puntos negrizos. Primer punto importantísimo, también lo comentaré más adelante, que para conseguir esta confiabilidad y validez, el investigador, en general los investigadores, suelen utilizar la triangulación. ¿En qué consiste básicamente la triangulación? En utilizar múltiples fuentes de datos o múltiples métodos de recolección para verificar la consistencia de los hallazgos, ¿de acuerdo? Repito, cuando hablamos de triangulación, hablamos de la utilización de múltiples fuentes de datos o múltiples métodos de recolección para poder así verificar la consistencia de los hallazgos. Además nos dice, en este caso, si os fijáis en el segundo punto negrizo, que la validación por parte de los participantes es una necesidad común. Esto muy importante. El investigador irá compartiendo con los participantes la información que va recibiendo, que va analizando durante todo el análisis progresivo de los datos. Y
lo planteamos, lo comentamos a los participantes para así asegurarnos que reflejan adecuadamente sus experiencias. Por lo tanto, fundamental también la validación de lo que vayamos obteniendo por parte de los participantes de la investigación. Y en tercer término, como podemos ver, me habla directamente que esta interacción que estamos comentando con los sujetos aumenta la confiabilidad. El hecho de yo estar comentando con los sujetos si lo que estoy analizando coincide con su perspectiva, con su forma de entender el fenómeno estudiado, evidentemente va a aumentar la confiabilidad de los resultados de la investigación. Y para finalizar ya esta vertiente 1 tenemos el 1.8 y el 1.9. 1.9 muy rápido, 1.8 me interesa un poco más, que es la perspectiva abductiva y el proceso iterativo, ¿de acuerdo? La abducción es fundamental dentro de la investigación quali. En este caso, el investigador, ¿qué va haciendo? Va alternando al mismo tiempo los datos empíricos y la teoría, ¿de acuerdo? Y así consigue que la comprensión de lo que está estudiando sea mucho más preciso y esté ajustado a un marco teórico en función de los datos que vamos obteniendo, ¿de acuerdo? Entonces, este proceso, que también es un proceso evidentemente iterativo, tenemos dos puntos negrizos, permitirá al investigador poder llegar a desarrollar teorías emergentes y ajustarlas continuamente durante el proceso de investigación. Podremos plantear nuestra teoría. Los estudiantes hablan principalmente de animales, pero esta teoría emergente puede ir evolucionando y cambiando durante el proceso de nuestra investigación. Por ejemplo, más allá de lo que comentaba ahora mismo de la información de los temas que salen en una clase, podemos hablar de la identidad de género en adolescentes, por ejemplo, ¿de acuerdo? Si yo hago un estudio sobre la identidad de género en adolescentes, el investigador, evidentemente, yo mismo podría comenzar preguntándome aspectos muy genéricos, muy generales sobre las experiencias de los jóvenes. Pero a medida que se vaya recogiendo más datos y emerjan distintos patrones, el enfoque de estudio podrá ser mucho más preciso y será ajustando para investigar aspectos más específicos, como pueden ser, por ejemplo, las interacciones sociales en las redes digitales o el papel también, por ejemplo, de la familia en la formación de la identidad de género por parte de estos adolescentes. Entonces, en este sentido, a medida que vayamos avanzando, irán surgiendo nuevos aspectos que pueden ser igual o más importantes que los aspectos que en principio considerábamos como primordiales. Y luego, la aplicabilidad del conocimiento cualitativo, aquí lo tenemos. Tenéis dos puntos básicamente, ¿de acuerdo? Pero como podéis ver, tiene un fuerte componente aplicado en políticas públicas, programas sociales, intervenciones comunitarias. Será fundamental, ¿de acuerdo? Y repito más, cuando estemos trabajando con aspectos novedosos o sobre todo también con fenómenos marginales. Entonces, el hecho de poder captar las experiencias subjetivas y los contextos específicos serán útiles en situaciones donde la intervención social debe estar adaptada a la realidad local de los sujetos y de la población en concreto. Una vez tenemos esto, hemos estudiado las características generales, repito, es todo muy teórico, pero es necesario para luego poder entender y desarrollar bien la información de la PEC. Luego tenemos las tres perspectivas teórico-metodológicas. Hemos comentado que eran tres, ¿de acuerdo? Tendremos la información de la teoría fundamentada, tenemos la información de la fenomenología y por último tendremos la información correspondiente a la etnografía, ¿de acuerdo? Empezaremos comentando los diferentes enfoques para estudiar los fenómenos sociales. Y, muy importante, comentaremos estas tres perspectivas que no son mutuamente excluyentes y que los investigadores podrán evidentemente combinar. Repito, igualmente habrá investigaciones donde trabajaremos con metodología quali y metodología quanti, ¿de acuerdo? Pero ahora os estoy diciendo que dentro de la metodología cualitativa, centrándome exclusivamente en la metodología quali, también tendremos diferentes perspectivas que podremos ir trabajando una o la otra según nuestras intenciones en la investigación. Empezamos, por favor, por la teoría fundamentada. Miraremos las características fundamentales de cada una de las tres. Igualmente esta información iremos trabajando también posteriormente, porque luego cuando analicemos cuáles son las características y aspectos fundamentales al realizar la PEC, también comentaremos la necesidad de conocer bien y diferenciar estos tres tipos de perspectivas teórico-metodológicas. Empezamos por la teoría fundamentada, ¿de acuerdo? Una de las tres que analizaremos. Aquí, si os fijáis, tenéis
4 puntos negrizos y otro punto negrizo en la parte siguiente, en la página 6. Comentaremos estos 5 puntos negrizos. Empezamos por el primero, ¿de acuerdo? Primer punto negrizo. Como podemos ver, su enfoque central es el desarrollo de teorías emergentes. A partir de los datos que vamos recogiendo, que antes ya lo hablábamos en el 1.6, el análisis progresivo de los datos, pues la idea está relacionada con ello. A medida que vamos recogiendo datos, van surgiendo diferentes teorías, lo que denominamos como teorías emergentes. Es decir, en vez de trabajar con una teoría preestablecida, el investigador lo que hace es comenzar con preguntas abiertas y deja que las categorías teóricas se desarrollen a medida que vamos recopilando datos. Es decir, no trabajamos con una teoría preestablecida, sino que trabajamos con preguntas abiertas y a partir de ahí se va creando la teoría emergente y vamos llegando a plantear las categorías teóricas que se van desarrollando a partir de la recopilación de los diferentes datos. Segundo punto, como podéis ver, el proceso de teoría fundamentada implica la codificación de datos, evidentemente, y antes ya lo hemos comentado. En primer término hablamos de una codificación abierta, donde en este caso, codificación abierta es la parte inicial, vamos a identificar categorías amplias y temas emergentes. Todos los temas emergentes, categorías amplias, lo planteamos en primer término, codificación abierta. Luego tenemos, básicamente, la codificación axial, en la que se profundiza en las relaciones entre categorías, ¿de acuerdo? Codificación axial, cuando en este caso, repito, profundizamos en las relaciones entre categorías. Y por último, como podemos ver el punto 3, por favor, este proceso culminará, después de la codificación abierta y axial, en la codificación selectiva, donde el investigador selecciona la categoría central que explica el fenómeno y va a organizar toda la información, el resto de categorías las organizará en función de esta, ¿de acuerdo? De la que hayamos seleccionado como categoría central de la investigación. Este es el proceso de la codificación de datos. Y en cuarto punto, tenemos 5, ¿verdad? Sí. El cuarto punto, el investigador en la teoría fundamentada también realiza un muestreo teórico. Esto lo hemos comentado. ¿Qué significaba esto? Que el investigador no selecciona a los participantes de manera aleatoria, no selecciona a los participantes de manera estadística, no, sino que ajusta la muestra a medida que las categorías emergen. Si emergen nuevas categorías, ¿qué hará el investigador? Va a estudiar esa categoría de forma más precisa y, por lo tanto, lo que va a hacer va a ser coger más individuos que le puedan aportar información sobre dicha categoría. Y así progresivamente, a medida que surjan nuevas categorías, buscaremos, elegiremos individuos participantes que nos puedan aportar información sobre la correspondiente categoría. Aquí tenemos un ejemplo muy sencillo, página 6, parte superior. Si, por ejemplo, durante el estudio de las prácticas educativas se descubre que profesores de áreas rurales enfrentan desafíos específicos relacionados con la tecnología, ¿qué ocurre? Que en ese caso el investigador tendría que plantearse incluir a más profesores rurales en la investigación para así profundizar sobre ese tema. Entonces nos plantearíamos buscar a más profesores rurales que nos puedan aportar información sobre el tema que estamos analizando. Seguidamente, para acabar ya el último punto, el quinto punto de la información correspondiente a la teoría fundamentada, corresponde básicamente a el enfoque iterativo, que ya lo hemos dicho, ¿de acuerdo? Donde la recolección y el análisis de datos se realizan de forma simultánea. Vamos obteniendo información siempre y esto va comportando que evidentemente se analicen los datos y esto nos aporte información adicional. Así vamos evolucionando siempre con nuestra investigación. A medida que vamos viendo más datos, emergen nuevas teorías y se ajustan estas para reflejar mejor las complejidades del fenómeno estudiado. En este caso, por favor, este proceso iterativo que estamos indicando va a comportar ¿qué? Comportará que, o asegurará que las categorías teóricas estén bien desarrolladas. Al plantear este proceso iterativo, vamos a asegurarnos que las categorías teóricas estén bien desarrolladas. Y también, evidentemente, que la teoría que emerge de estos datos esté firmemente relacionada, firmemente anclada con la realidad empírica.
El hecho de hacer este proceso iterativo, repito, conllevará que las categorías teóricas pueda asegurarme que estén bien desarrolladas y que las teorías emergentes a partir de esta información estén firmemente relacionadas, firmemente ancladas con la realidad empírica. A partir de aquí, planteamos un último ejemplo correspondiente a la información de la teoría fundamentada. Por ejemplo, podría hablar en el ámbito de la salud mental, la teoría fundamentada podría utilizarse para poder llegar a desarrollar teorías sobre cómo las personas experimentan el proceso de recuperación de una ansiedad, por ejemplo, o de la depresión, ¿de acuerdo? Generando así nuevas comprensiones que pueden informar las prácticas clínicas. Es decir, yo puedo intentar analizar qué aspectos influyen, qué aspectos son importantes en el proceso de superar una depresión o la ansiedad, por ejemplo, y eso puede ser fundamental en la aplicación posterior dentro del ámbito clínico. Estos son la información relacionada con la teoría fundamentada. Seguidamente deberíamos comentar la fenomenología y también la información correspondiente a la etnografía. Pero como hemos comentado hoy ya muchos aspectos teóricos, creo que suficientes, lo dejamos ya para la siguiente clase. En la siguiente clase nos adentraremos en la información correspondiente a finalizar este bloque 2 del módulo 1 y también finalizaremos la información de la teoría, para ya en la última clase comentar los aspectos fundamentales para realizar de forma adecuada la PEI de este año. Lo dejamos por aquí hoy y mucha suerte.